Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar agradecerles que de nuevo una tarde más nos acompañen en esta webinar con el objeto de exponer la propuesta tanto del Plan General Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada dentro del nuevo planeamiento urbanístico que les proponemos a todos ustedes desde el Ayuntamiento de Castelló para los próximos años, para las próximas décadas en el término municipal de Castelló. Esta tercera webinar que celebramos esta tarde, la hemos querido marcar dentro de exponerles, como digo, tanto el Plan General Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, refiriéndonos a unos sectores, en este caso a unas zonas concretas, como son las urbanizaciones de montaña, los barrios periféricos o barrios aislados de la ciudad y también la zona de la marjalería de Castelló. Una tarde más nos acompañan tanto el coordinador de urbanismo, Fernando Caldú, como la directora del plan general, Consuelo Leal, a los cuales una tarde más tenemos que agradecerles el enorme trabajo a ellos y a todo su equipo que llevan realizando durante estos últimos años para llegar al momento que nos encontramos hoy en la recta final de la aprobación de este planeamiento urbanístico. Y en este sentido, para los que hoy de nuevo se conectan en esta webinar, pues de forma breve resumirles en qué momento nos encontramos en la actualidad. Como saben, hace 6 años iniciamos esta tramitación del Plan General, tanto como digo, el plan, en este caso el Plan General Estructural, como el Plan de Ordenación Pormenorizada, que son los dos documentos importantes que componen este planeamiento urbanístico. Y en concreto, en diciembre, en enero del 18, expusimos ya ese Plan General Estructural. Tiempo más tarde hicimos también la exposición del Plan de Ordenación Pormenorizada, de las cuales se resolvieron ya las alegaciones. Esta resolución de las alegaciones del Plan General Estructural, que ya aprobamos en su momento por el Pleno de la Corporación Municipal y que teníamos que esperar a un documento importantísimo para el planeamiento urbano de la ciudad, y era la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica que finalmente por parte de la Consellería se nos dio en julio de este año. A partir de ese momento, con la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, ya hemos podido resolver las alegaciones de la ordenación pormenorizada que teníamos pendientes de resolver desde el año 2018, y también hemos adaptado el Plan General Estructural a estas cuestiones que se nos hacían por parte, o las objeciones que nos hacían llegar por parte de esa Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. En concreto, la eliminación de varios sectores, lo hemos trasladado ya en varias ocasiones, el sector de Senillar, el sector del Litoral, el sector de Borriolenc, el sector de Mestreig o el sector también del Pozo de la Alegría. Y además se nos hacían varias observaciones, en concreto, y las más importantes, ¿no?, en este caso sobre la urbanización de la Choquera, y también se nos hacían también cuestiones importantes sobre la marjalería, y por eso nos parecía importante el crear esta webinar para referirnos a esos sectores. Como digo, urbanizaciones de montaña, sectores periféricos o barrios aislados de la ciudad, y también la propia marjalería. Nos encontramos, por tanto, que aprobada por pleno también en el 17 de diciembre del pasado año, de nuevo llegamos a este momento de la segunda exposición al público. Una exposición que tenemos que recordar que aunque no estamos obligados legalmente a hacer esta exposición, sí que desde el primer momento entendíamos que era necesaria. Entendíamos que era necesaria para dar mayor participación a la ciudadanía, para que tuvieran una segunda oportunidad de alegar, de hacernos propuestas también para mejorar siempre ese planeamiento urbanístico dentro de las directrices que nos enmarca, ¿no?, también por parte de esta Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. Ya el pasado día 4 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
la nueva apertura de esta exposición al público, que se abrió el día 5, finaliza el 2 de febrero, los 20 días hábiles que tienen ustedes para poder presentarnos esas alegaciones y, como digo, contribuir a mejorar este planeamiento urbanístico. Tienen toda la información, ya saben, presencialmente, tanto en el edificio Minador, en la ciudad de Castelló, como también en la tenencia de alcaldía del Grau, donde en horario de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados por la mañana, pueden ir a consultar toda la información tanto del Plan General Estructural como del Plan de Ordenación pormenorizada. Además, tienen a su disposición también en la página web Pla General Castelló.es toda la información, tanto la detallada como la estructural, para que puedan también descargarse toda la documentación que acompaña a este plan general. Y además está abierto también el correo electrónico plageneral@castelló.es, donde pueden hacernos pues, aquellas consultas o aquellas dudas que tengan sobre tanto como de la ordenación pormenorizada como del plan general estructural. Y por mi parte, le doy ya paso a la palabra a Fernando Calduc, coordinador de la IA de Urbanismo, y posteriormente a Consuelo Leal, directora de este planeamiento. Pero recordarles que desde este momento pueden empezar a hacernos las dudas, pueden empezar a trasladarnos sus consultas que tengan y, una vez finalizada la exposición, iremos contestando una por una todas las preguntas y todas las dudas que nos vayan haciendo. A continuación, Fernando. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por estar ahí, soportándonos una vez más. Intentaremos explicaros de la mejor manera posible todo un contenido de una documentación muy prolija y que estaríamos haciendo webinars, creo que todos los días, para intentar hacerlas más amenas y explicativas las aclaraciones al respecto, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y nos ceñiremos a él. En primer lugar, pues expresaros que en una primera webinar estuvimos hablando de lo que era en general el contenido de determinaciones y el estado de tramitación del Plan General Estructural y el pormenorizado. En un segundo webinar estuvimos incidiendo en lo que era la ciudad consolidada, intentando hacer más énfasis sobre lo que es la ciudad compacta, la ciudad que compondría interrondas barrios de la ciudad. Y en esta exposición, si veis, el gradiente se va alejando ya del centro y se va yendo hacia los barrios periféricos y la ciudad y las urbanizaciones, en el sentido de ir desgranando los pormenores que a cada zona de la ciudad va viendo en las determinaciones del plan. Dentro de las determinaciones y objetivos, ya se explicó en el primer día, pues que la voluntad de cohesionar el territorio, la voluntad de conferir, del modelo de ciudad compacta, de dotar a los barrios de aquellos elementos que requieren la vida diaria de las personas, de modo que tengan en un entorno próximo pues la posibilidad de ir a atender los servicios más inmediatos, tener zonas de juegos, zonas ajardinadas, llegar con modos de movilidad sostenible, bien sea a pie, bien sea ciclo, en bicicleta, incluso modos de transporte urbano, cohesionar todos los barrios de ese modo, de modo que sean más accesibles. Y todo eso, si lo pensamos, es lo que, si dentro de la ciudad, dentro de los barrios, en la ciudad compacta, es una prioridad,
mucho de ese mismo modo va a ser la voluntad de extenderlo allá a donde se desarrollan ámbitos residenciales dentro del entorno municipal. En ese sentido, empezando ya por el noroeste, desde los límites con el Pantano de María Cristina, Alcora, San Juan de Moró, Honda y Borriol, pues comienzan las urbanizaciones a desgranarse desde la Choquera. Entonces, ya de algún modo teníamos un ámbito de desarrollo que hemos tenido mucho énfasis en ordenar. En este sentido, es un plan que ordena pormenorizadamente, se está ordenando pormenorizadamente este sector. Este sector venía de un suelo urbanizable del anterior planeamiento y ahora pues lo proponemos pues del mismo modo, ¿no? Un urbanizable con ordenación pormenorizada, pero mejorando, limitando un poco lo ambicioso que era inicialmente este territorio, acomodándonos también a las directrices que nos han ido marcando los organismos con competencias en el planeamiento. De hecho, la Consellería de Infraestructuras incidió sobre él, la de Ordenación del Territorio también, la de Paisaje también. O sea, que quiero decir que aquí el modelo de lo que resulta es un modelo combinado de nuestras determinaciones vistas desde la perspectiva municipal, más la asunción de las directrices que nos dimanan de los organismos sectoriales. Se propone una ordenación pormenorizada con un suelo que ya ahí está muy consolidado. Se generan los viarios estrictamente necesarios y unas dotaciones las mínimas para asegurar ese modelo que pretendemos dotar, sobre el que queremos basar todos los ámbitos de barrio de la ciudad, y un poco esa es la solución que se plantea en la Choquera. Pondré unos ejemplos porque ejemplos hay muchos, ¿no? Aquí hay otro que nos vamos al sur, es el ámbito de San Bernardo y Grupo Roquetes. Aquí también se ciñe el ámbito de desarrollo de ese pequeño, es un grupo periférico, unos grupos periféricos que se generan, como casi todos en la ciudad, a partir de la década de los años 50. Unos surgen apoyados sobre suelos industriales, otros surgen como consecuencia de una implantación inicial y que va creando una ciudad, una alineación de calles como pueden ser estos, el San Bernardo y Roquetes, que uno de ellos sí que se apoyaba, el Roquetes se apoyaba sobre el Camí Roquetes y sobre la Acequia Mayor, San Bernardo sobre el Camí Pigros y una conformación singular que aparece de manzanas que se van generando una detrás de otras, no tiene una configuración a priorística, y un poco aquí lo que se ha intentado es lo mismo, unir esos barrios, generar una conexión con la CV18 de modo que se posibilite el acceso al transporte urbano y a la movilidad ciclo-peatonal del modo más seguro, más inclusivo y más idóneo, o al menos eso es lo que hemos pretendido, ¿no? Luego tendríamos, esos son los detalles de cómo se han generado ahí esas zonas. Luego tendríamos, por ejemplo, Benadresa. Benadresa también ha sido objeto de mucha vigilancia por parte de los distintos organismos, porque no veían, los distintos organismos nos limitan el crecimiento que no tenga una justificación clara, ¿no? En ese sentido, aquí existían unos sectores de suelo urbanizable que extendían mucho y creaban un nodo de población singularmente
extraordinario no porque sea extraordinario, sino porque está fuera de lo normal. Y en ese sentido ahora lo que se ha seguido es un modelo más ceñido a lo que es coser, regular los límites de ese entorno, de ese grupo de Grupo Benadresa, de controlar un poco esos aspectos para de esa manera tener un crecimiento más sostenido y más acorde con los tiempos. Grupo San Agustín y San Marcos, pues estamos hablando aquí de un grupo sobre el cual hay una incidencia muy importante que es la que queremos luchar con la Confederación Hidrográfica, y son los problemas del Barranco del Sol, que ellos conocen perfectamente, y es una batalla que nosotros estamos lidiando en este punto con la Confederación a fin de que nos den una solución al encauzamiento de ese barranco y que ya deje de por fin tener unos problemas que hoy por hoy sabemos que es el déficit mayor que tiene este barrio. Con eso y con todo, nosotros ahí hemos querido acabar de coser la ciudad por el norte, generando una ampliación también de lo que es el suelo dotacional docente y cambiando, si lo veis, el camino que desde la Avenida de Diputación llegaría a lo que es el camino de Peñeta Rocha, y de esa manera, pues lo que en cada uno de los barrios, en cada una de las zonas de los grupos periféricos, lo que hemos pretendido es una equivalencia a esto, ¿no? Intentar resolver los problemas de dotaciones que tienen, coser, intentar ligar esos barrios con el resto de la ciudad e intentar ir adaptando en la medida de lo posible, integrando en la medida de lo posible esos barrios, de modo que ya no sean barrios periféricos, sino que sean barrios que al final quedan cohesionados y conectados con la ciudad. Y bueno, y ahora queríamos explicaros, porque ya digo que estamos intentando hacer un recorrido de más consolidación que hicimos en la webinar anterior a menos consolidación. Entonces ahora iremos pasando por el resto de circunstancias y singularidades que pueda tener nuestro territorio, como es, por ejemplo, la marjalería, como es, por ejemplo, los ámbitos que dentro del territorio se han quedado fuera de estos grupos periféricos y que están conformados por agrupaciones de 3 o 4 casas que están vinculadas a un viario y que no se han podido conectar por no ser por ser de un modo muy difícil generar esa conexión. Y ahora pasaremos con Consuelo, os explicará pues todo el proceder que se va a seguir con los planes especiales de minimización de impactos, que será el último estadio, y los planes de reforma interior del ámbito de la marjalería. Cuando quieras, Consuelo. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a ver si aclaramos un poquito y muy breve lo que es el concepto de minimización de impactos. Es una herramienta que introduce la ley urbanística de las últimas a la vista de la problemática ya tan generalizada que se está encontrando en todo el territorio valenciano de multitud de implantaciones de viviendas que han ido naciendo pues casi todas al margen de la legalidad urbanística. Entonces, esto quiere decir, sobre todo, pues que cada uno se ha ido implantando allí su construcción sin atender a las normas de urbanización, precisamente porque se han implantado en terrenos que nunca han tenido la consideración de urbanos y nunca se ha desarrollado en ellos un proyecto de urbanización. Tal implantación de viviendas, sobre todo, crea problemas en el medio ambiente, sobre todo debido a que las recogidas de aguas residuales pues, es un problema no resuelto. La minimización de impactos, la ley prevé
que se puede desarrollar, se puede, digamos, estudiar en todas las zonas del término municipal que tengan la clasificación de no urbanizable. O sea, en principio, la minimización de impactos es una figura para actuar en el suelo no urbanizable. Y los requisitos básicos que pone la ley, porque en principio se pensaba en una minimización de impactos a base de pequeños grupos de viviendas, los requisitos son el uso de la construcción, o sea, la parcela tiene que estar construida, el uso de la construcción tiene que ser una vivienda, la construcción tiene que ser anterior a la fecha 20 de agosto de 2014 y la agrupación de viviendas que se dé en las inmediaciones tiene que tener una densidad mínima de 3 viviendas por hectárea. Entonces, en estas condiciones, la ley prevé que se puede acometer a estudiar la figura de la minimización de impactos. Nosotros en principio, de momento, estamos iniciando el estudio de una especie de un plan especial de minimización de impactos, que será un plan marco en el cual vayamos poniendo las directrices generales que después se tendrían que ir cumpliendo con cada uno de esos pequeños planes especiales de minimización que irán acometiendo parcialmente la solución de todos los problemas de la zona. No sé si ponemos la foto de la Marjal. Bueno, aquí tenemos unas fotos aéreas, unas fotografías históricas, donde lo que vamos viendo es que desde los años 40, en estas últimas décadas, pues se ha producido en este territorio un fenómeno de crecimiento de las implantaciones de viviendas tremendo. En los años 40, los estudios que hemos encontrado hablaban de unas 400 construcciones que eran fundamentalmente de tipo agrícola. En los años 80, a raíz de los estudios, de los análisis que se hicieron para el planeamiento que posteriormente se aprobó en la década de los 80, pues se habla de unas 1.300 viviendas. Y después, alrededor del año 2000, cuando se hacen los estudios para el plan especial de la marjalería, se contabilizan ya unas 3.500 o 4.000 viviendas. Esto se ve en las fotos, bueno, no sé si se distingue muy bien, pero realmente en la fotografía aérea del territorio se ve perfectamente cuál ha sido esta evolución. La forma que vamos a tener de abordar el problema, o sea, de ir solucionando estos problemas en este área, vale, va a ser un poco una combinación de los planes de reforma interior y de los planes especiales. Los planes de reforma interior, ¿por qué? Porque son los mecanismos que la ley arbitra para las porciones de suelo que estén clasificadas como suelo urbano, y los planes especiales serán los que se desarrollen en el suelo clasificado como no urbanizable. Pero realmente el objetivo de estos dos documentos en este ámbito de la Marjal va a ser el mismo, y su contenido y sus consecuencias van a ser muy similares. Se tratará fundamentalmente en los planes de reforma interior, que son los que veis aquí recogidos en esta imagen de la izquierda, recogidos su delimitación con el color azul y el contenido rosa. Son los trozos de territorio que se han clasificado como suelo urbano y que se desarrollarán mediante planes de reforma interior. Y en la fotografía de la derecha, lo que estáis viendo, la delimitación del ámbito total, es la delimitación de la unidad ambiental Marjal, que sale del estudio que contiene el Plan General Estructural, del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, que es esta zona del territorio que tiene estas características comunes de Marjal.
y que se extiende fundamentalmente desde el Camino de la Donación hasta la línea, hasta la franja esta paralela a la costa del Serradal. En esta ficha, o sea, el Plan General Estructural contiene esta ficha que os estamos enseñando ahora, en donde se establecen cuáles tienen que ser los criterios con los que se desarrollen estos planes de reforma interior. El plan de reforma interior será un pequeño documento de planeamiento en el que fundamentalmente se determine el trazado viario, que será el que solucione pues, el acceso a todas las parcelas que estén incluidas dentro de esa delimitación. El plan especial el plan de reforma interior estudiará también los servicios que ya existan y los servicios que falten y propondrá su implantación. Y además incluirá un pequeño estudio de paisaje, unas pequeñas condiciones de paisaje para hablar de materiales, de colores, de lo que son todos aquellos elementos que nos van a ayudar a integrar la edificación dentro de la unidad ambiental y de paisaje en la que está incluida, que al fin y al cabo es una unidad de características fundamentalmente agrícolas. A raíz de esto, creo que es importante que entendamos que esta zona del término municipal, aunque sea urbano, aunque haya trocitos que sean suelo urbano, no van a tener las mismas características, no están integrados en el mismo paisaje, no tienen la misma intensidad de edificación que los suelos urbanos que están más en el centro de la ciudad. Tienen que acabar teniendo unas características de integración en el medio natural en el que están implantadas. No sé si se leen bien las condiciones que están escritas en la ficha, pero bueno, en cuanto son unas condiciones muy sencillas, porque lo que se pretende es que efectivamente los planes se redacten, los planes se desarrollen y luego los proyectos se urbanicen, que realmente se urbanicen. Entonces, las condiciones son sencillas. Por ejemplo, en el trazado viario, en el caso de los suelos urbanos, se pretende ensanchar los caminos existentes intentando llegar a un mínimo de 5 metros, que realmente es una dimensión ajustada para que pueda pasar un camión de bomberos, para que pueda pasar una ambulancia, pero ya os dais cuenta que no son los anchos normales de calles o de viario de los que podíamos estar hablando en cualquier otra zona de la ciudad. En cuanto a los elementos de urbanización, también se va a permitir que sea una urbanización pues un poco más blanda. Por supuesto, tiene que haber abastecimiento de agua y tiene que haber energía eléctrica, pero esta energía eléctrica, pues bueno, podría ser mediante los suministros habituales o a lo mejor mediante otras formas alternativas. Y lo mismo con la evacuación de las aguas residuales. No estamos todavía seguros y eso será el tema fundamental de estudio del plan especial de minimización de impactos y de los planes de reforma interior, cuál va a ser el sistema más adecuado para la evacuación de las aguas residuales. Para eso, pues tenemos que hacer un estudio de dónde tenemos ahora algún colector que se pueda utilizar, al que podamos conectar nuevos trazados de redes de colectores, qué viviendas hay en cada zona, qué necesidades va a haber de diámetros de estos colectores o si hay alguna zona en donde mejor que una red al uso de alcantarillado, pues podría ser más conveniente una depuradora para un grupo determinado de viviendas. O sea, estas cuestiones son las fundamentales que tienen que estudiar tanto los planes especiales de minimización de impactos como los planes de reforma interior. O sea, estos documentos no están ahora redactados, no están todavía redactados. O sea, el plan estructural, una vez aprobado, digamos que lo que nos va a dar es la salida para empezar, para seguir porque los estudios ya los hemos empezado, ya tenemos
algunas cosas iniciadas. Claro, al final, después de los planes especiales o de los PRIs, pues vendrá el proyecto de urbanización, que será también un documento sencillo que implantará los servicios de la forma que se haya determinado en los planes especiales o en los planes de reforma interior. Bueno, aquí ya hay algunos planos simplemente para que veáis que el trabajo ya se ha iniciado. Aquí vemos en dos imágenes. Una es una cuestión que no podemos obviar y es las posibilidades de inundabilidad, los riesgos de inundabilidad que hay en la zona. El estudio de inundabilidad que hemos hecho pues nos va dando determinados niveles de peligrosidad de inundación y de alguna manera pues habrá que responder a través de estos documentos. La otra imagen que veis es ya un análisis de las construcciones que hay allí implantadas. Hay unas que las hemos detectado por la información catastral. Por eso os puedo decir que sí que es importante que los datos catastrales los tengáis al día. Y bueno, y luego hay otras que no están reflejadas en la documentación catastral y las hemos detectado nosotros en visitas sobre el territorio. En esta otra imagen veis bueno, dos de los primeros criterios, dos de las primeras circunstancias que que estudiamos en el tema de la minimización de impactos. Una, ya os lo he dicho antes, una es el acceso a través que las parcelas tengan un acceso y un acceso, digamos, común para estar en ese mismo ámbito de minimización de impactos y luego que tengan una densidad mínima de 3 viviendas por hectárea. Que son esos círculos que veis ahí representan un círculo de superficie una hectárea. O sea, toda la superficie abarcada por estos círculos estaría cumpliendo esta densidad. Luego, por lo tanto, sería susceptible de incluirse en un plan de minimización de impactos. También os puedo decir que la ley, también como instrumento un poco excepcional, contempla que en algunos casos de viviendas aisladas podría también estudiarse la minimización individualizada aplicada a una sola parcela. En principio, no es muy… A ver, la ventaja es que nos podamos agrupar con más simplemente porque, en este caso, los costes de la urbanización o de los sistemas que haya que poner para resolver la minimización, pues al compartirlos entre todos, la repercusión económica será mucho más ventajosa. No sé si hay algún plano más, pero serán todos del mismo tipo. Estos son estudios que iniciamos ya hace incluso algunos meses de cómo podía funcionar la minimización de impactos. A ver, en principio, el ayuntamiento, porque nos lo impone así la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, tiene que impulsar, tiene que iniciar la solución de esta problemática y así es como lo estamos ya iniciando los estudios. Pero, a ver, el ayuntamiento, porque además la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica pone unos plazos incluso para acometer estos trabajos. El ayuntamiento lo impulsará, pero es importante que los propietarios pues os concienciéis de que es un camino que hay que recorrer para intentar llegar a una solución que, por una parte, mejorará el medio ambiente, mejorará el territorio y, por otra parte, pues ayudará a mejorar los problemas que se tienen hasta ahora de imposibilidad, o sea, posibilitando pues hacer obras para mantener las viviendas existentes. Yo creo que no me alargaría ahora más. Si queréis, entramos ya a preguntas. Perfecto. Gracias, Consuelo y Fernando. Y, bueno, si les parece, pasaríamos ya a las preguntas. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas escribiéndonos e iremos contestando todas las
las que nos dé tiempo. Es verdad que hemos recibido muchísimas preguntas, tenemos que agradecérselo y si les parece empezamos ya con estas preguntas. Y bueno, las primeras nos hacía Lluïsa, nos ha hecho varias preguntas, vamos a ver si las podemos hacer una síntesis. Bueno, nos planteaba cómo se puede localizar una parcela en la marjalería, qué condiciones comporta urbanizable residencial. Luego nos preguntaba sobre otros sectores, sector berrelenc, en quines condicions en este moment estem, i el sector de Mestrets també en quines condicions té en este moment. Bueno, sobre el sector de Mestrets y el sector de Borrelenc en concreto, son dos sectores que con la declaración ambiental y territorial estratégica se nos han quitado. Por lo tanto, en este momento se quedan como suelo no urbanizable. Sobre la cuestión de cómo se puede localizar las parcelas en la marjalería, bueno, les recordamos que tienen toda la documentación en la página web, www.plageneralcastelló.es y también a través de forma presencial, tanto en el Menador como en la tenencia del Tallego. Simplemente comentar, yo la manera en cómo encontraría una parcela es que no le veo otro sistema, es buscar la referencia catastral, entrar en la sede del catastro, poner esa referencia catastral, entonces les aparece un plano. Ven la situación del plano y la comparan con el plano que hay del plan general. Y entonces ya saben si está en suelo urbano, en suelo no urbanizable, en suelo protegido, ya saben. Es que no sé cómo indicarle otro sistema. Claro, esto no se puede responder así de una manera. Daremos la respuesta, pero esta es la manera, vamos, no es una situación así intuitiva. Vale, sí, tenemos otra pregunta. En este caso ya pasamos a José Montfort, nos pregunta, bona vesprada, es planteja fer un concurs d'idees per al projecte del nou conservatori i altres edificis públics per a garantir la qualitat arquitectònica i urbanística. Bueno, nosaltres, en quant al projecte del conservatori, és un projecte que té que fer la conselleria, però en quant al que són els edificis públics, els edificis municipals, sí que és una qüestió que estem valorant, no? Sobretot edificis emblemàtics per a la ciutat de Castelló, fer concursos, en aquest cas, d'idees, no? Que, sobretot en projectes emblemàtics en edificis singulars de la ciutat de Castelló. Però ja tindríem que anar a veure quins projectes o quins edificis podríem traure per a aquest concurs d'idees. La siguiente pregunta es de Julio. Nos plantea sobre el PAI de la dehesa. Nos han incluido como un terreno muy grande sin tener hecho nada. Nosotros ya tenemos calles y alumbrado público. ¿Nos podríamos segregar en el PAI, ese PAI en dos? Es que no entiendo. Bueno, entiendo, plantean un PAI de la dehesa, de la urbanización La Dehesa, de la carretera Alcora, pero yo creo que la carretera Alcora en este momento todo lo que hay es suelo urbano de la propia urbanización. Por lo menos la mayoría de la urbanización está en suelo urbano porque está muy consolidada. Entonces, puede que haya un trocito con una nueva unidad de ejecución. La verdad es que no entiendo la pregunta. Si quieres concretar un poco la parcela y lo miraríamos en el plano y te contestamos por correo. Si nos quiere, sí, Julio, si nos quiere hacer llegar el número o la parcela exactamente, si no le podemos contestar ahora, le contestaremos todas las preguntas que nos hacen, aquellas que se queden sin contestar, le contestaremos todas, igual que las colgaremos en la propia página web. La siguiente es de Juan Francisco. ¿Para cuándo el alcantarillado desde la travesera hasta la donación? ¿Qué creo que es lo que falta respecto a este tema? Cuando conectamos el agua corriente se nos dijo que si lo hacíamos no tendríamos derecho al alcantarillado, pero no vemos que haya intención de ponerlo. Bueno, Consuelo, con el tema de las minimizaciones. Esto puede ser un tema que entre dentro del estudio de minimización de impactos. Efectivamente, los colectores es lo primero que hay que estudiar, hay que ver cuáles son los trazados que se proponen y cómo va conectando cada urbanización o cada grupo de viviendas. Ahí
El para cuándo, que es lo que pregunta, pues exactamente no lo sé. Cuanto antes nos gustaría que fuera. Sí, nosotros, como decía anteriormente Consuelo, sí que es un trabajo que hemos iniciado ya, ¿no? Desde el equipo se está valorando, ¿no? Para que esas plan, ¿no? De minimizaciones de impacto lo podamos tener cuanto antes, una vez aprobado este planeamiento urbanístico. La siguiente pregunta nos llega de la asociación Planantrelles, en este caso sobre la marjalería. ¿Qué derechos tendrán las viviendas que se quedan en suelo urbano? ¿Los mismos que en cualquier zona urbana de Castellón? ¿Desde cuándo tendrán esos derechos? Consuelo. Sí, vamos a ver. Primero hay que aprobar definitivamente el planeamiento que les acabe de dar la ordenación pormenorizada, que son los planes de reforma interior que decíamos antes. Hay que hacer esos planes y hay que aprobarlos. Una vez aprobados, hay que urbanizar, poner los servicios. Y cuando ya estén esos servicios puestos, entonces tendrán todos los derechos que corresponde a un solar. Y esto es lo mismo en la marjalería que en cualquier zona de Castellón. El proceso urbanístico es siempre el mismo. Aprobar el planeamiento, implantar los servicios y a partir de ahí ya tienes el carácter de solar y tienes el derecho a edificar. Lluïsa mos preguntava també sobre quins sectors hi ha en el que abans era Mestret Borrelenc. Bueno, com hem comentat abans, tant el sector Borrelenc com Mestret és un sector que ens ha llevat a través de la DATE, se mos han llevat i aleshores se queda com a sòl no urbanitzable. Nosaltres sí que, tant en aquests sectors com en el de Litoral o el de Senellar, sí que tenim un compromís, no, de analitzar els riscos, en aquest cas d'inundabilitat, d'aquests sectors que ens plantejava aquesta declaració ambiental per a que en el futur, a través de plans especials, puguem recuperar aquests sectors. La següent pregunta, ens la pregunta en este cas és Pablo, y nos plantea desde la carretera Alcora, desde el campo del Bobalar hasta la prisión. ¿Hay previsión de doble carril y carril bici? ¿Para cuándo? También en la carretera Alcora, desde el puente de la autopista, hay un tramo sin iluminación en la calzada para ir a la parada del autobús. ¿Se tiene previsto? ¿Y cuándo? Bueno, esto es un trazo que es verdad que cuando se hizo la última reforma de la avenida Alcora se quedó en la cuadra de los cubos. Falta finalizar, ¿no? La conexión de esa carretera o de esa avenida Alcora hasta lo que será el cierre de la nueva Ronda Oeste, y en este momento ya estamos preparando la documentación para la contratación del proyecto que tendrá que definir el nuevo proyecto tanto de la Ronda Oeste como los proyectos de expropiaciones. Una de las cuestiones que sí que nos hemos comprometido es que dentro de ese proyecto de obra que exista también ya el proyecto en este caso, de lo que va desde la rotonda de la cuadra de los cubos hasta la rotonda de la Venta Nova para esa conexión también y terminar, ¿no? De dignificar o de hacer más amable, en este caso, esa zona de la carretera Alcora, que es verdad que a día de hoy no tiene ni aceras, ¿no? Para los vecinos de los barrios que allí se encuentran. La siguiente pregunta es de Mónica. ¿Se podrá construir en el futuro un terreno urbano ubicado en la marjalería que ya ha cedido el paso de servidumbre y en el supuesto que se haya aprobado en el plan de urbanismo y se haya ejecutado o se esté ejecutando un plan de reforma interior de su zona y realizando un estudio? Bueno, creo que un poco lo hemos aclarado antes. Hay que hacer, primero, aprobar este plan estructural. Después, hacer el plan de reforma interior, si es que es un terreno urbano. O sea, la pregunta dice que es un terreno urbano. Si es así, hay que hacer el plan de reforma interior que define las calles, define los servicios. Hay que hacer la urbanización cediendo los trocitos de calle que tengamos que ceder para llegar a esa ordenación propuesta, hacer las obras para implantar los servicios y entonces se podrá construir. La siguiente también es de Mónica y nos plantea que si se puede descargar en algún sitio visualizar estos planes de reforma interior. En este momento no, porque los planes de reforma interior no están redactados todos. O sea, tenemos un estudio de delimitación de lo que puede ser cada uno de sus ámbitos, que también se puede cambiar en función de que
bueno, pues los vecinos estén un poco más o menos con ganas. Pero los planes de reforma interior todavía no están redactados. Vecinos también de Plan en Trilles nos plantean que en caso de las viviendas construidas legalmente con licencia de obra, que son urbanas actualmente y lo siguen siendo con el nuevo plan general, podrán tramitar, por ejemplo, construcción de una piscina dentro de su parcela, entendiendo que manteniendo unas mínimas condiciones exigidas por el ayuntamiento. Bueno, pues en principio, a ver, cada zona de la ciudad o del término municipal tiene unas ordenanzas. Esta zona de la Marjal tendrá al final sus ordenanzas. Y un poco lo que os quería decir antes con la integración en el paisaje es que todas las zonas de la ciudad no son iguales, cada una tiene sus características. Y aquí estamos hablando de un entorno naturalizado, un entorno de carácter agrícola, un entorno con unas características de paisaje importante que van a condicionar el contenido final de las ordenanzas que se aplicarán en esa zona. En cada zona se pueden hacer unas alturas, unas condiciones. Y aquí, en principio, pues lo de las piscinas no es uno de los temas previstos. Vale, la siguiente pregunta es de Fernando y nos plantea, aprovechando la previsión de la terminación de las obras de la rotonda, conexión entre la rotonda de la Silla con la rotonda del acceso de la antigua autopista, ¿se tendrá en cuenta el poder dar acceso a la salida al grupo El Pilar y Benadresa, la Venta Guillamón, mediante una conexión ciclo-peatonal? A ver, no hace falta aprovechar el completar la ronda. Entendemos que eso tenemos que intentar conseguir esos accesos, como había dicho, de conexión ciclopeatonales de todos los barrios con la ciudad de la manera más segura posible. Hay que ver la situación y las condiciones de cada uno de los grupos periféricos o los barrios a los que nos estemos refiriendo y, ya digo, no esperar a completar la ronda, intentarlo en cuanto tengamos oportunidad. Gracias. Otra pregunta también que nos hace desde los vecinos de Plan en Trilles es, bueno, que les gustaría saber más o menos los plazos, ¿no?, para implementar el alcantarillado. Me imagino que se referirán también a esas minimizaciones de impacto que indica la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, que como saben es... Sí, bueno, ya los plazos pues exactamente no lo sabemos. Queremos empezar a trabajar, bueno, ya hemos empezado a trabajar y también depende un poco de la reacción y de la colaboración de todos los vecinos implicados. En la medida en que todos estemos de acuerdo en que hay que acometer esas actuaciones, pues los plazos serán mucho más breves. La siguiente es de Esther y nos pregunta sobre cuándo se ejecutará aproximadamente la ordenación de la urbanización La Choquera. Bueno, como saben, es un sector que está pendiente de desarrollar, que en principio le corresponde a los vecinos, ¿no?, desarrollar ese plan urbanístico, pero entendiendo la dificultad, ¿no?, y lo que conlleva el desarrollo de un plan de urbanización de esa zona, nosotros sí que, por parte del ayuntamiento, sí que nos hemos, en este caso, a través de la asociación de vecinos, no solo La Choquera, sino también a Racó de Mercader, que es la otra urbanización, ¿no?, que compone ese sector o esa zona, de ayudarles a desarrollar, ¿no?, desde el ayuntamiento empezar a trabajar y de hecho ya estamos analizando a ver cómo podemos desarrollar ese plan de urbanización que por supuesto tiene que ser pactado y de la mano en este caso de los vecinos. Y en ese sentido, completando lo que decía José Luis, estamos ya dando pasos para completar los proyectos que inicialmente se habían hecho y lo que pasa es que, claro, tendremos que esperar que se apruebe el planeamiento. Es condición sine qua non. Lo que ocurre es que si podemos ir avanzando, incluso vamos a acompañar, aunque pueda tardar unos meses que se apruebe el plan, vamos ya a ir trabajando para ir haciendo camino. Tenim una altra pregunta de Lluïsa. Quina diferència hi ha entre urbanitzable residencial i la unitat d'execució residencial? Bueno, no sé. A ver, el suelo urbanizable en principio es el que está más en las afueras de la ciudad y el que no hay tanta necesidad de urbanizar. La unidad de ejecución son ámbitos más pequeñitos
están más incluidos entre las zonas ya urbanas y probablemente tendrían que tener pues, una mayor preferencia en su desarrollo. En cuanto a lo demás, hay poca diferencia, porque en cualquiera de las dos situaciones, tanto en el urbanizable como en la unidad de ejecución, se intentan ordenar incluyendo los estándares dotacionales y de zonas verdes que marca la ley. Fundamentalmente, la diferencia es el tamaño y la facilidad y las prioridades de urbanización que deberían de tener las unidades de ejecución. Amparo mos preguntava també sobre les preguntes de l'altre webinar d'aquesta setmana, que quan se penjaran a la pàgina web, bueno, esperem que el dilluns estiguen penjats perquè encara no ens ha donat temps a respondre totes aquestes preguntes o aquestes qüestions que ens van formular. Aleshores, sí que esperem que el dilluns estiguen penjats a la pàgina web de platgeneralcastelló.es. Tenim una altra pregunta, en aquest cas és de Miquel, de la connexió dels usos perifèrics amb la ciutat. El pla proposa un calendari o també dependrà de la gestió del planejament urbanístic? Sí, no hi ha calendarització, però només estigui aprovat el planejament i ja estarem preparats per a poder desenvolupar-lo. Entonces, encara que no n'hi hagi, la idea és començar quan abans estigui el planejament aprovat. Plan Entre Ellos nos pregunta de nuevo también, hasta que se desarrolle definitivamente la zona de la Marjal, después de más de 30 años de espera, ¿se permitirá a las viviendas realizar obras de mejora? Bueno, hasta que se realicen los planes se permitirá lo mismo que se está permitiendo ahora y es realizar obras, las obras urgentes de mantenimiento. Mejoras y ampliaciones, pues en principio, si se permiten ahora, desincentivarían toda labor urbanizadora al final. Enrique nos pregunta de San Lorenzo y de la Cuadra Saboner, no se ha dicho nada para enlazar el barrio con la ciudad. No es verdad que hoy en la exposición no hemos comentado en concreto esta cuadra, pero sí que es verdad que es una de las cuestiones que, de hecho, en el propio planeamiento se ha tenido previsto, ¿no?, la ampliación de esas cuadras, sobre todo en las anchuras, para mejorar la movilidad en este sentido. En concreto, en la cuadra, además, no solo en la Cuadra Saboner, sino en la cuadra también La Torta, la cuadra Casaña o en la cuadra Los Cubos también, ¿no? Es decir, entendemos que estas zonas se tienen que ir mejorando y, sobre todo, dignificando estas zonas y, en este caso, sobre la cuadra Saboner, además hay un problema, ¿no?, que es esa conexión entre el barrio del Saboner, el grupo Rosario y el grupo San Lorenzo, que es verdad que existiendo una acera muy estrecha, que además está invadida pues, por postes de Telefónica, por de Iberdrola, farolas y demás, y que hacen al final que los vecinos vayan por la propia carretera. Y en este sentido estamos trabajando ya en un proyecto, ¿no?, en un proyecto de hacer una mejora en esa zona para que pues, mejorar sobre todo la acera y que los vecinos, en este caso de los barrios de San Lorenzo, puedan llegar sobre todo a la zona de la Avenida Alcora, o los vecinos de la Avenida Alcora pueden llegar a la zona de San Lorenzo, ¿no?, en condiciones por una acera. Pero no está directamente previsto el proyecto en el plan general. En el plan general lo que se ha previsto más es la anchura de estas cuadras que cara al día de mañana tienen que tener una anchura suficiente para poder dignificar y desarrollar esos proyectos. Lluïsa ens pregunta també en quines condicions queden les parcel·les situades en la quadra Borrioleny davant del depòsit municipal de vehicles. Bueno, tendríamos que saber exactamente a qué emplazamiento se refiere. Si no recuerdo mal, hay un grupito de viviendas por ahí que queda en la zona donde indica, que está clasificado como suelo urbano, tiene una ordenanza y hay también previstas una unidad de ejecución que plantea unas mejoras con la introducción de una zona verde. No sé si se refiere a esto, porque claro, en esta parte del territorio, pues el resto del suelo queda clasificado como no urbanizable. No sé, habría que saber exactamente cuáles las parcelas que... En suelo no urbanizable quedan. Sí, ustedes pueden encontrar en el plan, de todas formas, en www.plageneralcastelló.es
PUNES pueden encontrar las ordenanzas, ¿no? Que dice Consuelo, que están en la ordenación. Sí, y bueno, hay una serie de planos que habría que buscar planos de ordenación y dentro de los planos de ordenación la serie D, que es volumetría y alineaciones, son los planos donde están representados con mayor detalle todo este tipo de ordenación. Entonces, buscando la hoja de la zona del territorio que te interese, se puede ver con bastante claridad. Sí, como dice Consuelo, dentro de la ordenación detallada pueden entrar en esa pestaña y encontrarán ahí la información. La siguiente pregunta nos la hace Inmaculada. Yo creo que, dadas las circunstancias del COVID, el plazo de exposición se podría ampliar para que los ciudadanos pudiéramos informarnos correctamente y los técnicos pudieran atender las dudas. Bueno, hemos establecido los 20 días que nos establece la ley, que son los 20 días hábiles que podemos en este momento tener, ya digo, por una segunda vez, aunque no estamos obligados por ley, pero nos parecía importantísimo. Es verdad que tenemos una situación que hace 2 años con las otras exposiciones no hemos tenido, que es la situación sanitaria en la que nos encontramos, pero aún así queremos intentar llegar a recoger cualquier sugerencia, cualquier duda que tenga, en este caso, la ciudadanía. Por eso hemos mantenido los 2 puntos de atención presencial en el edificio Menador y en la Tenencia del Grau. Estamos haciendo estas exposiciones webinar para intentar llegar a todos ustedes. Y también tenemos, a través de, como decía, el correo electrónico plageneral@castellopunés, también pueden hacernos aquellas dudas y cuestiones que tengan, Fernando, si quieres. Sí, bueno, simplemente, claro, yo comprendo que la documentación es muy prolija, hay mucho que mirar, pero pensemos una cosa, o sea, vamos a ver, nosotros llevamos 6 años explicando desde 2016 el planeamiento. Desde diciembre de 2016 con los talleres participativos, 17 talleres participativos. En 2017, cuando se expone al público el plan general con la participación ciudadana de esa exposición al público, el plan general estructural. En septiembre de 2018, cuando se aprueba el plan de ordenación pormenorizada y se expone al público el plan de ordenación pormenorizada, con unos talleres participativos también, que hubo 2 talleres participativos en el Instituto, en la Marina, en el Grau, y aquí en Quatre Cantons. Quiero decir, hemos estado explicando el mismo plan, porque básicamente es el mismo, con ligeros retoques, desde hace 5 años. No es que esta segunda exposición al público tampoco sea necesaria. Y lo que sí que quiero hacer una reflexión, lo que sí que es necesario es disponer de un plan general. En estos momentos no tenemos figura de planeamiento de rango general en la ciudad. Tenemos unas normas transitorias de urgencia que es la figura mínima para poder hacer el día a día de las licencias urbanísticas en el suelo urbano. Pero estamos en unas condiciones precarias en muchos ámbitos de la ciudad que tenemos que ya, por fin, acabar de ordenar y acabar de cerrar. Entonces, perdonadme que me ponga un poco, quizá demasiado vehemente con esta cuestión, pero a nosotros nos va la vida con que se apruebe ya este planeamiento. No es una cuestión... Yo comprendo que estaría un mes más explicando el plan y un mes más en exposición al público, pero cuanto antes se pueda aprobar, mejor. Cada día cuenta. Cada día cuenta. Y no sabéis mi enfado cuando veía que esto se retrasaba día a día. No os lo podéis imaginar. Entonces, quiero dejar constancia de esa cuestión. A ver, en cualquier caso, os aclaramos que finaliza el periodo de exposición pública a los efectos de poder presentar alegaciones y esto es lo que necesitamos cerrar en el plazo legal exigible para, como explicaba Fernando, seguir con los trabajos.
Pero lo que no se cierra es la posibilidad de informarse. O sea, se acaba el plazo para alegar, pero la posibilidad de consultar los documentos o de hacer preguntas sobre su contenido, esto lo mantendremos. O sea, la documentación seguirá estando colgada en la página web y habrá otros medios para que podáis hacer preguntas y nosotros contestar. De todas formas, Inmaculada, ya le digo, puede dirigirse a través de la página web o a través de los puntos físicos que tenemos, tanto en el edificio Menador y el edificio, en este caso de Tenencia de Alcaldía del Grau. Ahí le atenderán los compañeros y si aún así se queda con dudas puede dejar su contacto, su número de teléfono y los técnicos se pondrán en este caso en contacto con usted para que no se quede en estos días que nos quedan hasta el día 2 de febrero, esta semana y algo, que no se quede con ninguna duda. Vecinos, de nuevo, de Plana Entrilles nos planteaban, ¿permitirán conectar a la red pública del alcantarillado a las viviendas que no estén conectadas y el alcantarillado pase por su puerta? ¿Y se permitirá instalar luz y agua en todas las viviendas existentes, independientemente de la clasificación definitiva del suelo? Claro, no solo es que se permitirá, sino que es una necesidad. A través de estos proyectos de urbanización que se tienen que ir redactando, se irán ejecutando las obras y se permitirá, claro, habrá unos costes para repartir entre los afectados y al ir ejecutando las obras, pues todas las viviendas existentes efectivamente podrán conectar la luz, el agua y el alcantarillado o el sistema de depuración que se implante. La siguiente es de David y nos plantea la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, la DATE, prohíbe la reclasificar el suelo hasta que no se resuelva el tema de la marjalería. Dado que para resolverlo el plazo que nos da la Declaración Ambiental son de 10 años, ¿no les parece arriesgado condicionar todo el suelo de Castellón a la resolución de la marjalería, Fernando? Bueno, en ese sentido nosotros creemos que cuando está hablando la DATE de la reclasificación del suelo no es en el global del término municipal. Entendemos que está haciendo hincapié en el pormenor de la marjalería y que es en la marjalería donde hace el énfasis en el sentido de dejar claro que esos desarrollos quiere que se lleven a efecto y que, claro, ¿qué sentido tendría, según a las luces de la Consellería, el crear mucho más suelo si ese ámbito no se desarrolla? Pero no quiere eso decir que si a nosotros en otra localización nos interesara ampliar o incluso, como estábamos hablando, crear esos sectores litoral y senillar que nosotros esperamos que se cuestione de nuevo la propia Administración de la Generalitat y nos posibilite llevarlos a efecto, eso no tiene nada que ver con el tema de la marjalería. Otra cosa sería que nos dijeran en la DATE, o sea, en cualquier caso eso lo podremos consultar con ellos, pero otra cosa sería que ellos dijeran no, a partir de los 10 años decae la condición de suelo urbano, pero que yo sepa, si nosotros intentamos dar cumplimiento a sus dictados, no tienen por qué decirnos que no lo hemos intentado. Roberto nos pregunta sobre cuáles son las ordenanzas para poder segregar en la marjalería. Consuelo. Bueno, pues en principio en el suelo urbano no se podrá segregar. La parcela mínima es la parcela existente. Y en el suelo urbanizable no se podrá, en el suelo no urbanizable tampoco se podrá, no se podrá segregar por debajo de la parcela mínima de regadío. La siguiente pregunta nos la hace Enrique y nos plantea, ¿se ha previsto en el plan general o en el plan de ordenación pormenorizada algún mecanismo para la gestión o transferencia de las reservas de aprovechamiento del antiguo sector del 27 que los propietarios obtuvieron por la expropiación para la ejecución de la Ronda Oeste, sin perjuicio de que los propietarios puedan solicitar la expropiación? Bueno, a ver, en principio este no es un tema de planeamiento, sino de gestión, como bastante bien dice la pregunta. Entonces, en el plan, pues el planeamiento no puede abordar el tema y realmente en cuanto a la gestión, pues, claro, estos sectores ahora no son tales sectores, no son suelo urbanizable.
Bueno, en el plan hay una pequeña referencia que en algunos casos de exceso de aprovechamiento tipo se podría pensar en estos en estas reservas que se hicieron, pero realmente creo que habrá que acudir a otros mecanismos de gestión para ello. Jesús nos pregunta, bueno, la ficha zona marjal dice que la parcela mínima es la existente. ¿Se refiere a la parcela catastral o a la finca registral? Hay registrales que se componen de varias catastrales. Fernando. Sí, claro, cada caso es esto no se nos ha dado, no lo conocía yo, pero entiendo que la registral es la que prevalece sobre la catastral. Entonces, si hay algún defecto, habrá que ver la escritura y entonces el catastro adaptará a la escritura su grafismo. En principio, creo que es bastante coincidente o debería serlo, pero bueno, si se da esa circunstancia, pues habrá que revisarla. Tenim ara una pregunta de Vicent. En una parcela donde hay una cabaña en suelo urbano, concretamente en la zona del Camí del Motor, Camí del Motor La Plana, nos plantea, ¿se puede construir una nueva vivienda de nueva construcción? El suelo urbano tendrá una ordenanza, se puede construir una sola vivienda. La cabaña no sé si es una segunda vivienda. Si ya es una vivienda, pues no puede haber más que una vivienda por parcela. La siguiente pregunta también es de Vicent y nos planteaba si entre viviendas, hace referencia a las villas, en suelo urbano de la marjalería se puede utilizar como separación entre ellas vegetación. Se puede utilizar como separación de vegetación. No solamente es que se puede, sino que sería deseable. Todos aquellos elementos que sean más naturalizados y más integrados en un paisaje de tipo rural o agrícola tienen mucha mejor aceptación que los que tengan más las características de ciudad. Inmaculada nos preguntaba qué idea tenían para la zona de la acequia de la Obra y el Serradal. Pues nosotros llevábamos idea de generar ahí dos parques que teníamos identificados desde el Plan General Estructural, dos parques, uno que se llama Parque Senillar y otro Litoral, y que se obtenían con cargo a los sectores Litoral y Senillar, homónimos, perdón. Y claro, esta circunstancia la DATE nos lo ha tirado atrás, pero queremos reivindicarla como un factor fundamental precisamente para recuperar ese ámbito medioambiental que es de alto valor, para cerrar en la primera línea de playa de una manera conveniente, porque no está cerrada, para acabar de coser esos ámbitos que hay entre Serradal, la acequia del Motor, el camí de la acequia del Motor, la acequia de la Obra, acabar de cerrar esos ámbitos y, por otra parte, crear un ámbito de oportunidad que, a nuestro juicio, es esos sectores próximos a la playa para implementar usos turísticos de los cuales adolece mucho el Ayuntamiento de Castellón, el término de Castellón. Y bueno, o sea, tenemos muchas ideas y muy buenas, entendemos, sobre ese entorno, pero hemos sido limitados en un principio por la DATE y esperamos que ahora, con la alegación que hemos presentado al Plan de Acción Territorial de Castellón, pues podamos recuperar algo de aquello que pretendíamos. La siguiente pregunta es de Jorge, es muy amplia. De hecho, estábamos buscando ahora la información porque nos plantea una pregunta muy amplia, ¿no? Que es sobre el barrio de Roquetes de Barrios Periféricos del Sur. ¿Cómo está el tema en el plan general? Bueno, en este barrio, en este grupito, hemos intentado un poco lo mismo que en todos, ver cómo estaba el tema de las dotaciones y zonas verdes. Aquí se amplía un poquito la superficie destinada a dotación y zona verde y se ha ordenado, hemos puesto antes una imagen.
y se ha ordenado su configuración. Y luego la fundamental petición que hacían los barrios, los vecinos en este barrio era la conexión con la CV18. Hemos propuesto el trazado de un camino, de un vial que conecte el actual eje del camino de Roquetes con la CV18 y al mismo tiempo enlace con una continuación de este camino hacia el otro grupo de San Bernardo. Realmente en los grupos la forma de abordarlos ha sido plantear unas posibilidades de pequeñas ampliaciones para poder construir vivienda nueva si es que se necesitan y una reorganización y un estudio de las zonas dotacionales. La fase siguiente será ejecutar el proyecto de urbanización que realmente mejore esas zonas verdes o esas zonas estanciales o esos recorridos verdes que se han propuesto. La siguiente, en este caso, ya es de la Asociación de Vecinos de San Agustín y San Marcos. Y en concreto, Paco nos pregunta sobre la mayoría de barrios periféricos, tienen más de 50 años y sus calles no reúnen ni cumplen las leyes urbanísticas en cuanto al tamaño de las aceras. ¿Cómo se resolverá ese problema en los barrios? Bueno, aquí, Paco, ahora, si te parece, Fernando, es una cuestión, nos parecía súper importante. De hecho, esta mañana la planteábamos, ¿no? La idiosincrasia que existe en los barrios periféricos de la ciudad de Castelló y que además son barrios que tenemos que poner en valor para que la ciudadanía del resto de la ciudad de Castelló conozca esos barrios, ¿no? Sobre todo la historia de esos barrios y cómo se han generado esos barrios y cómo coexisten, ¿no?, con el resto de la ciudad, algunos ya más integrados en lo que es el entorno urbano, otros más periféricos, pero creo que estos barrios tenemos que ponerlos en valor, ¿no? Todos los barrios periféricos porque forman parte de la historia de nuestra ciudad, pero también, ¿no?, creo que le dan un valor importante, ¿no?, a cómo se han generado y cómo se han creado esos barrios. ¿Te parece, Fernando, para contestar exactamente la pregunta? Sí, además muchos de ellos ya están integrados dentro de lo que serían las áreas de regeneración urbana que de alguna manera son como identificaciones de zonas de renovación o regeneración prioritaria en la ciudad. Son puntos calientes que hay que ir atendiendo. Es cierto que la ciudad tiene muchas zonas en ese sentido y hay que ir, y la capacidad de poder llegar a todos pues no, es limitada. Ojalá pudiéramos abarcarlo todo, pero habrá que ir tendiendo poco a poco a ir implementando esas mejoras en cada uno de ellos. José Antonio nos pregunta sobre, aunque sea solo no urbanizable, ¿igualmente se aplicará la minimización de impactos en la zona de Mestrets? Bueno, realmente lo hemos explicado antes, la minimización de impactos se aplica sobre suelo no urbanizable. O sea, el hecho de que sea no urbanizable no es un inconveniente, sino todo lo contrario. Hay otros requisitos que se han de cumplir y es que exista una construcción, que sea una vivienda, que sea anterior a una fecha determinada y que cumpla las condiciones de densidad mínimo 3 viviendas por hectárea, pero la clasificación de no urbanizable no es ningún inconveniente. Sí, la siguiente es una pregunta que nos hace Pepe y nos plantea, ¿se continuará desecando la antigua zona de arroz del Coto Arrocero? A ver, esto en los años 70 hubo eso no sé si lo conoce todo el mundo, pero bueno, hubo una obra de implementación de unos drenajes, de unas tuberías que lo que hacían era regular el nivel freático de la zona lacustre, que inicialmente lacustre, de lo que antes se llamaba pues el ámbito del arroz, o sea, el ámbito donde se cultiva arroz en la playa, en una zona de la marjalería cercana a la playa. Entonces, esas obras que se hicieron en los años 70 todavía existen y todavía funcionan y son las que mantienen un equilibrio entre lo que es
las subidas del nivel freático que pudieran ocurrir circunstancialmente y lo que es el suelo tal y como ahora se mantiene, que es desecado. En su día, hace 50 años, se pensó que se tenía que desecar por un problema de salud pública, porque había muchos problemas de fiebres por mosquitos y era un problema en la ciudad. Se optó por esa solución. Claro, ahora nosotros no podemos obviarlo y lo que se hace es mantenerlo. ¿Qué pasaría si no se mantuviera? Pues ya de hecho hay zonas que no acaban de funcionar demasiado bien. Tampoco producen ninguna problemática. Pero bueno, eso es otro debate, no está dentro del plan general. Sí, la siguiente es de José Antonio y nos plantea que las alegaciones que se desestimaron en el primer plan por estar fuera de plazo, ¿se tendrán ahora en cuenta? Sí, está un poquito. Sí, bueno, sí, las tendrían que presentar de nuevo. Si las presentaron fuera de plazo, lógicamente no se atendieron por estar fuera de plazo y tendrían que de nuevo presentarlas, porque en todo caso no las podríamos recuperar porque sería, desde el punto de vista procedimental, a nivel administrativo, no sería razonable coger. Por lo tanto, sí que les invitamos a que las presenten, por favor, hasta antes del día 2 de febrero para que entren dentro de plazo. La siguiente es de Dani y nos informó Urbanismo que no se concederían más cédulas de habitabilidad y con ello los suministros de agua, luz. ¿Es cierto esto y por qué? ¿Es la medida de presión para que los vecinos paguemos la urbanización? Si no se conceden cédulas de habitabilidad es porque no se dan las condiciones. Entonces, para implantar esas condiciones, efectivamente hay que hacer el proyecto de urbanización y poner los suministros a todo el ámbito afectado. No es que sea una medida de presión, es que es la realidad del procedimiento urbanístico. Sí, la siguiente, estamos recibiendo muchísimas preguntas y les tenemos que agradecer, ¿no?, su participación. Vamos a intentar llegar a responder el máximo número. Ya les digo, las que no les contestemos ahora, porque es verdad que hay algunas que son muy similares y entonces queremos ir a que se planteen otros temas que no hemos abordado para intentar abordar la mayoría de cuestiones. La siguiente nos plantea, sobre los planes especiales en minimización, si varios vecinos no quieren colaborar, ¿cómo se desarrollarán y cuándo? ¿El micrófono? Sí. En los planes especiales de minimización de impactos sí que, es importante el acuerdo de los vecinos, pero querrán colaborar porque es que es la solución del problema. Sería absurdo que no quisieran. Yo creo que esta posibilidad tiene que ser muy, muy, muy remota, porque llevamos muchos años en los que solamente oímos de la gente, de vosotros, que se quiere una solución. Pues bueno, cuando la solución se ofrezca, veo inimaginable que no se quiera admitir. Sí, sobre esto lo planteábamos anteriormente. Nosotros, lógicamente, vamos a hacer estas minimizaciones de impacto de la mano de los vecinos, dentro de la legalidad, por supuesto, y de lo que se contempla en estas. Y ahí sí que les pedimos la mayor participación posible, porque creemos que es una herramienta urbanística que puede solucionar, ¿no?, los problemas, como decían anteriormente los vecinos de Plana entre ellos, ¿no?, que llevan muchísimos años y que ahora pues tenemos ahí una luz, ¿no?, que nos puede dar alguna oportunidad de ir poniendo un poco en orden todas esas cuestiones. La siguiente pregunta es de Rafa. En este caso nos pregunta ¿cuándo se podrán realizar las nuevas edificaciones en la marjanería? Fernando. Bueno, es pertinente la pregunta. Vamos a ver, en el suelo la marjanería tiene
lo que entendemos por marjalería, hay muchas zonas, ¿no? Hay una zona que ya es urbana, en esas zonas que ya son urbanas, al lado del Perrico, como si dijéramos, esas ya son urbanas y ya las parcelas que sean vacantes pues pueden edificar porque están dentro del suelo urbano que tienen la consideración jurídica de solar. Hay otras zonas que estarán dentro de planes de reforma interior que quedan pendientes de ese desarrollo para ver qué parcelas van a poder ser factible propiciar una nueva edificación o incluso sustituir las existentes, ¿no? Y luego quedan los planes especiales de minimización de impactos sobre ámbitos en suelo no urbanizable. Esos ámbitos de suelo no urbanizable no cabe hacer edificación alguna. Esos ámbitos lo que se pretende es contener la edificación que existe hasta la fecha y minimizar el impacto medioambiental que esas edificaciones están produciendo sobre el territorio. Eso es el concepto de ámbito de minimización de impactos. No confundamos lo que serían planes especiales de minimización de impactos en suelo no urbanizable con unidades de ejecución o planes especiales planes de reforma interior en suelo urbano que en las parcelas vacantes van a ver posibilitado la implantación de edificación. En el no urbanizable las parcelas vacantes se quedarán vacantes. Serán para lo que son suelo no urbanizable que está sujeto a un cultivo donde sí que se podrá a lo mejor pedir una autorización a lo mejor para el uso agrícola al que se va a destinar, pero no para llevar a cabo edificaciones. ¿Qué ocurre en esos ámbitos de minimización de impacto? Que de alguna manera, aparte de que esas edificaciones, aparte de que minoremos el impacto medioambiental que están produciendo esas edificaciones sobre el territorio, sí será posible, sobre las edificaciones que ya existen, redactar proyectos de legalización de las edificaciones de manera que esa edificación que pudiera ser, en su caso, alegal, luego pueda, de alguna manera, quedar en acogida a la legalidad a través de esa legalización de la edificación. A raíz de las minimizaciones de impacto, nos pregunta Ana si los interesados en acogerse a estas minimizaciones de impacto tendrían que presentar ahora alegaciones. No, todo lo contrario. Si se está interesado en las minimizaciones de impacto, lo que hay que hacer es acabar el trabajo que estamos haciendo en el plan nuevo y ponernos ya a estudiar la zona concreta de los vecinos más interesados en seguir adelante con este tema. No es necesario alegar. La siguiente es una pregunta de José. Nos plantea, una vez terminado el plan, entiendo que una vez aprobado el plan, ¿cuántos metros mínimos por parcela serán necesarios para construir? Ahí entiendo depende de la zona, ¿no? Claro, esto depende de la zona. No todas las zonas tienen la misma ordenanza. Hay que saber, en cada sitio hay una ordenanza y tiene su parcela mínima. La siguiente nos la hace también los vecinos de San Agustín y San Marcos y nos plantean que últimamente se han solicitado permisos de obras en ese barrio. Se les ha requerido un certificado de inundabilidad por el Barranco del Sol. Nos plantea a qué se debe ese certificado. Vamos a ver, es que cualquier ámbito que esté, cualquier edificación que esté próxima a un cauce, para llevar a cabo obras tienen que solicitar autorización a Confederación Hidrográfica en relación a esa cuestión. De todos modos, yo creo recordar que no sé si es la misma persona la que hace la pregunta, pero eso fue quizá motivo de que en nuestro plan nosotros estamos estableciendo un ámbito de afección del Barranco del Sol. Y claro, ese ámbito de afección no es el mismo si está en suelo no urbanizable que si está en suelo urbano. Como en suelo urbano es mucho menor.
Yo creo recordar que incluso en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar llegamos a la conclusión de que no era necesario solicitar autorización cuando estemos hablando, pongamos por caso, de la propia cuadra, una edificación que esté vertiendo la propia cuadra, no sería necesario pedir autorización de Confederación. Quizá haya sido un exceso de celo por parte nuestra, pero que eso se ha corregido en posteriores aclaraciones que yo he podido tener con los técnicos que lo han solicitado. Nos hace una pregunta interesante, José. Nos plantea, ¿cómo podemos los vecinos dinamizar un PRI en concreto o hay que esperar al ayuntamiento los inicie? ¿Consuelo? No es necesario esperar a que el ayuntamiento lo inicie. Los vecinos también pueden tomar la iniciativa. Bueno, en este caso sería pues dirigirse al ayuntamiento, comunicar esta voluntad y empezaríamos a asesorarles o ayudarles en lo que fuera necesario, pero sí que pueden tomar la iniciativa. Santiago nos pregunta ¿qué sección contempla la declaración de protección de edificios de interés cultural, sobre todo en los mases de Gran Vía y Avenida Villarreal? ¿Qué valoraciones han cuantificado para esta declaración? Supongo que te refieres a la inclusión dentro del catálogo, ¿no? Sí, imagino que se refiere al catálogo de protección. Bueno, el catálogo de protecciones es un documento que tiene una memoria en la cual se establecen unos criterios en base a los cuales se fijan los objetivos para poder incluir en el inventario los inmuebles que en el mismo aparecen, ¿no? En ese sentido, claro, entendemos que esos criterios son como si dijéramos las gafas con las que tiene que mirar una persona un determinado edificio para entender que tiene que estar incluido, ¿no? Y se supone que obedecen a valores que allí se especifican. Esos son, en definitiva, es leerse el catálogo de patrimonio, cuáles esas primeras, no sé si son 30 o 40 hojas del inicio, donde se explica bien en qué se basa esa selección. La siguiente pregunta es de Carmen y nos plantea qué significa que parte de la propiedad esté dentro de una línea de afección de carreteras. Y nos plantea otra pregunta también, que es en una casa en suelo no urbanizable común, ¿se pueden realizar obras menores como pintar, reparar tejados, etcétera? Fernando. A la primera pregunta, si está afectado por una afección de carreteras, una afección de confederación, de un cauce que le pase próximo, de una vía pecuaria, de una línea eléctrica, de un gasoducto, o sea, las afecciones que aparecen en el plano de reprimaria o incluso en el plano de volumetría de alineaciones también aparecen afecciones grafiadas. Lo que hacen es establecer una cautela para que cualquier obra que se tenga que desarrollar en ese ámbito, dentro de esa afección, tenga la supervisión del organismo titular de la competencia derivada. Y eso es todo. O sea, en el caso que nos comenta esta persona, pues habría que pedirle informe a Carreteras para ver si las obras que quiere llevar a cabo son posibles. Luego ha hecho la otra cuestión que planteaba era... Sí, la otra era si en el caso de viviendas en suelo no urbanizable común, sí, si se pueden realizar obras de mejora como pintar y demás. Sí, claro, lo único que hay que solicitar esa autorización, pero en suelo no urbanizable común, si no está dentro de una ilegalidad manifiesta, yo entiendo que sí que se le puede dar autorización para mera mantenimiento de lo que es la edificación, de lo que es pintura, de lo que es arreglos. Pero, claro, vamos a ver, lo que se trata, no confundamos
que una persona se pinte la casa con que cambie todo el interior de la casa y construya una edificación nueva. Hay que ver el límite. Vicente nos hace una pregunta muy concreta sobre un vial, que es el tramo que falta terminar de la carretera Ribesalbes entre la rotonda Cuadra Salera y la rotonda Ciudad del Transporte. ¿Sabemos si se está estudiando terminar el plazo entre la carretera Ribesalbes, entre la rotonda Cuadra Salera y la rotonda Ciudad del Transporte? Exactamente. No sé si se refiere al tramo que transcurre por el barrio San Lorenzo. No sé, de todas formas, si nos lo quiere aclarar, nos manda otra pregunta, por favor, acláranos. Y si nos da tiempo ahora, le contestaremos y si no, le contestaremos por escrito. Tenemos una pregunta de Silvia. Quería preguntar si se ha tenido en cuenta en el momento de realizar las expropiaciones a nivel de vivienda que las personas que vivimos aquí tenemos un modo de vida sostenible y diferente que se nos va a quitar en este caso. Habla sobre todo de la choquera. Si se va a indemnizar la expropiación en las viviendas de la choquera. A ver, en principio la expropiación no es el mecanismo que está previsto. En todos los sectores de suelo urbanizable y en las unidades de ejecución, cuando se urbanizan, se hace una reparcelación previa para un poco igualar las cargas y las aportaciones de todos los vecinos. No es una expropiación, es una contribución de manera igualitaria entre todos. Cuando la consolidación de la zona es alta, como puede ser en el caso de la choquera, estas indemnizaciones a las personas que no puedan recibir su derecho en terrenos edificables se pueden hacer económicamente, pero son gastos que se reparten entre todos los propietarios, incluidos en el ámbito de actuación. Tenemos otra pregunta también sobre la choquera y nos plantea que en el pormenorizado se plantean viales de 12 o 16 metros. Nos plantea sobre los viales en la choquera, si se plantean viales entre 12 o 16 metros. A ver, la ley establece un ancho mínimo para viales dependiendo de los usos que se implanten en los suelos residencial, industrial o terciario y dependiendo de la intensidad de la densidad de viviendas. En el caso de zonas de intensidad media, para viales de doble sentido, creo que el ancho mínimo son 20. Para viales de sentido único son 12 o 16. Claro, en la choquera solamente hemos puesto un vial de 16 metros, pues para que pueda haber un vial mínimamente, es que ni siquiera le llamaría ancho a un vial así. El resto son muy ajustados a los caminos existentes y una pequeña ampliación. Sí, en ese sentido lo que tenemos que entender, claro, vamos a ver, hay que también comprender lo que comenta esta persona, que hay que conjugar la consolidación existente con la necesidad de dotar de suficiencia de evacuación, de poder llegar camiones de bomberos, de poder llegar ambulancias, de que tenga un funcionamiento interno la propia urbanización. En ese sentido, hay un único, me parece, vial que es, bueno, no sé si será único, habrá muy pocos viales que son de doble sentido y que tienen esa configuración de 16 metros porque lo exige la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje nos está diciendo que incluso en este ámbito que es de densidad, de baja densidad, nosotros tenemos que hacer viales en un único sentido de 12 y en doble sentido de 16. Aquí solamente hemos configurado un máximo de 16 en aquellos que tenían la exigencia de doble sentido, de doble circulación. En los otros hemos intentado ir a 8, o sea, al mínimo posible. Es decir, estamos rayando como si dijéramos el hecho de que como ya está un poco consolidado,
pues vamos a ver si podemos forzar un poco la situación en ese sentido y admitir viales de 8. Pero claro, la ley incluso nos está diciendo que son 12 y 16. No podemos ir a menos. Vecinos de Camifondo nos preguntan que, bueno, una persona en este caso que quiera cultivar marjales en zona protegida, ¿qué infraestructura podrá disponer para guardar los utensilios del propio cuidado de cultivo? ¿Dónde está? Yo entiendo que los mismos que le autorice la Consellería de Agricultura tras previa petición. O sea, la Consellería de Agricultura, si uno tiene un campo cultivable, te autoriza a disponer, según el tamaño que tiene tu parcela, de unas condiciones para la guarda de aperos. Si eso entiende la Consellería de Agricultura que es autorizable, pues nosotros, aunque sea suelo no urbanizable protegido, lo veríamos, y si de alguna manera está integrado, porque nosotros tenemos que vigilar otras circunstancias, pero si cumple unos objetivos, supongo que no tendría mayor inconveniente. Enrique nos preguntaba si hay algún correo electrónico en el que se puedan enviar consultas particulares. Lo comentamos anteriormente, hemos habilitado el correo platgeneral@castelló.es, donde nos pueden hacer las consultas que nos planteen y en cuanto podamos iremos contestándoles. Tenéis que entender que tenemos, yo creo que más de 200 preguntas. Entonces, esto no es fácil de responder. Vamos a estar el tiempo que vosotros necesitéis. Pero claro, responder más de 100 preguntas no es fácil. Rosa nos plantea, quería aclarar mi anterior pregunta, que me refiero en el área de protección especial vigilancia arqueológica. Esa, imagino, era la pregunta que nos planteaba antes sobre la avenida Villarreal. Sí. Pasamos a otra, en este caso ya de Manuel. La franja entre Ronda Este y Caminás se queda fuera del plan general. Sí, entre la Ronda Este y el Caminás. Entiendo por la zona de Sensal, toda la zona del Parque Almalafa. En teoría no hay nada que se quede fuera del plan general, ¿eh? No nos quieras hacer una pregunta trampa. No, el plan general regula todo el término municipal y no se deja nada. Y si nos hemos dejado algo, mal. Pero bueno, si lo que te refieres a en qué ámbito queda, Consuelo, que sabe la zona. Bueno, creo que se refiere más allá, más al este de la Ronda Este. El suelo, la primera parte del suelo está clasificado como no urbanizable, pero efectivamente no está fuera del plan general, tiene su normativa. Ignacio, mos fa una altra pregunta, que és si en aquest pla general salven totes les zones salvables de la Marchal com a humedals. A ver, es que no... Sí, és una pregunta d'Ignacio. En aquest pla es salven totes les zones salvables de la Marchal com a humedal? Sí. No están delimitados los humedales, claro. Si se refiere a eso. No están delimitados como tales. Sí que hay, bueno, pues previsto realizar estudios de vigilancia medioambiental combinados con estudios de paisaje y se irá buscando la protección de todas estas zonas que ahora mismo sabemos que existen, pero delimitadas cartográficamente no están. Sí, puede que coincidan también con lo que ahora mismo está definido como suelo no urbanizable de especial protección. En cualquier caso, eso es un estudio que se pretende llevar a cabo en el que se identifiquen precisamente el suyals, ¿no? Que se dice a partir del uyal de la Comare y otros que puedan detectarse, pues hacer una identificación concreta de esos ámbitos de territorio.
Tenemos una pregunta, en este caso de Maravillas. ¿Se ha tenido en cuenta la conexión ciclopeatonal con la urbanización de la Choquera con Castellón? Bueno, aquí existe ya, es decir, hay una conexión, sí que es verdad que existe a través de la carretera Alcora, por el margen derecho, dirección subida hacia Alcora. Es verdad que ya es una zona, digamos, con Borriol, pero también en este momento estamos negociando, ¿no?, esos lindes ahí entre la urbanización, la galera alta, por decirlo de alguna forma, y la Choquera. Tenemos un problema ahí en los lindes que estamos ahí negociando a ver con el Ayuntamiento de Borriol, a ver cómo quedan, y sería una buena zona, ¿no?, para hacer esa conexión peatonal. Pero Fernando, que está llevando este tema, sí, nos puede contar más. Sí, esa es la cuestión. Uno de los puntos críticos va a ser posibilitar una correcta conexión con la Choquera y desde ahí, tirando desde ese enclave, pues posibilitar que, bueno, ahora sí que es cierto que se presta ese servicio ciclopeatonal desde el lado de Borriol, pero habría que ir pidiéndole a Consellería que no quedara solamente en ese lado, o que facilitara la posibilidad de que se utilizara sin que la gente se jugara la vida, atravesando la CV16. Entonces, estamos en eso, estamos estudiándolo. José nos matizaba, ¿no?, la pregunta anterior de metros mínimos, ¿no?, para construir, y nos plantea que se está refiriendo, en este caso en concreto, a la urbanización de la Choquera. La ordenanza en la Choquera es de carácter aislado unifamiliar. La parcela mínima son 500 metros cuadrados. La siguiente nos parcela en cuanto, nos plantea Marc en este caso, respecto a una parcela urbanizable en zona marjalería. ¿Hay problemas para hormigonar el suelo alrededor de una vivienda? Una cuestión, no hay ninguna zona urbanizable en la zona de la marjalería. No sé a qué se refiere. Es o urbano o no urbanizable. Todas estas cuestiones de detalle se definirán en los planes de reforma interior y en los planes especiales que se desarrollen. Estas son cuestiones muy pormenorizadas que no están contenidas ni en el Plan General Estructural ni en la ordenación pormenorizada, que es lo que tenemos ahora. Estos detalles se contendrán en estos planeamientos sucesivos. En cualquier caso, yo iría un poco más allá. Cuando lo que estás preguntando, Marc, ¿hay problemas para hormigonar el suelo alrededor de una vivienda? A ver, si lo que hormigonar el suelo alrededor de una vivienda es establecer un borde de 1 metro de pavimentación alrededor de una vivienda para evitar que se manche cuando llueve y que manche la pintura de la vivienda o protegerla, eso sí, pero hormigonar una zona medioambientalmente de un gran valor y que precisamente es por eso por lo que hay que preservar, no lo veo, la verdad. No veo enlosar toda la marjalería, no creo que sea la solución. Me parece a mí. Si lo que estamos intentando es ir a urbanizaciones de escaso impacto, a respetar al máximo el suelo en su situación natural. Hombre, esto es contradictorio con coger y decir voy a pavimentar toda la parcela. Mira, Fernando nos hacía en este caso una pregunta sobre lo que planteábamos ahora de los lindes, si se ha contemplado la modificación de la limitación del término con Borriol en la zona de la Coma y si se compensa en la Choquera. Bueno, es uno de los asuntos, ¿no? Ahora en la comisión de lindes que se creó es eso, ¿no? Es decir, en este momento la propia urbanización La Coma tiene unas viviendas dentro del término municipal de Castelló que no tiene ningún sentido y en este caso Borriol se mete, ¿no? En este caso entra una lengua, ¿no?, de territorio dentro por el barranco que separa entre las galeras y la Choquera. Pero Fernando, que está en la comisión. Sí, nosotros, claro, hay una discrepancia de términos que estamos ya en conversaciones con el Ayuntamiento de Borriol y que se pretende subsanar. Estamos trabajando en esto y de alguna manera pues son los 2 puntos calientes, serían esos los que ha comentado José Luis, y estamos en vías de solución. Es lo único que puedo decir.
Tenemos la última pregunta de Susana sobre las viviendas en suelo no urbanizable que no sean susceptibles de minimización de impacto por no cumplir con la densidad, por ejemplo, una masía tradicional, nos planteaba, ¿qué régimen se le aplicaría? ¿O sería un caso de minimización individual, aunque sea anterior al año 1975, asimiladas por la LOTUB a vivienda con licencia? Es una pregunta muy completa. Bueno, si no son susceptibles de minimización de impacto colectivo, pues sí, se podría recurrir a la minimización individualizada. La ley la contempla también como una posibilidad, como la última posibilidad, la menos adecuada, pero bueno, si no hay otra opción mejor, se podría estudiar, sí, sí. Las que son anteriores al año 75 creo que tienen una consideración ya de legalidad, ¿no? Lo cual no quita, vamos a ver, que esas condiciones de la implementación en el territorio tienen que ser vigiladas con la misma, no por tener más edad tiran menos vertidos al subsuelo. En ese sentido. Entonces, esa cuestión es una cuestión que no se puede separar de la edad, de la edificación. Si tenemos tiempo aún para una pregunta, además me parece interesante porque no ha salido esta cuestión, sobre todo los accesos de ferroviarios al sur por el puerto, que como saben también afecta en este caso a varios barrios periféricos. ¿Quién me puede informar, en este caso una pregunta de Inmaculada, sobre parcelas que quedan afectadas por el acceso ferroviario sur, zona Iberdrola en la carretera de Almazora? Fernando. Pero se supone que se refiere al acceso ferroviario a la dársena sur del puerto, ¿no? Bueno, nosotros hoy por hoy tenemos un estudio que es el que hemos grafiado en el plan general y esa es la traza que se supone que afecta en el territorio a esa infraestructura. Más allá de eso, el concreto trazado, una vez se ha definido la plasmación, cuando exista ese proyecto ejecutivo, será un hecho más claro sobre el cual yo creo que, sin dudarlo, tendrá noticia una persona que pueda ser propietaria de terrenos o colindante con ellos. Gracias, Fernando. Bueno, se nos han quedado muchísimas preguntas sin responder. Como las tenemos todas, vamos a contestarlas todas. Las colgaremos dentro de la web, la General Castelló, Punés. Gracias, Fernando. Gracias, Consuelo, por todas estas preguntas y estar contestando. Y muchísimas gracias a ustedes. Les recordamos que pueden seguir acercándose tanto al edificio Menador como a la Tenencia Alcaldía de Grau en horario de lunes a viernes, mañanas y tardes y en horario de sábados por la mañana. También pueden acceder a toda la información del Plan General a través de www.plageneralcastelló.es y también ponemos a su disposición un correo electrónico plageneral@castelló.es donde nos pueden hacer todas las preguntas. Les recordamos que el plazo para finalizar esta exposición al público y, por lo tanto, para presentar las alegaciones finaliza el día 2 de febrero. Esperamos contar con todas sus aportaciones y las alegaciones que planteen a este planeamiento urbanístico y reiterar el agradecimiento a todos los que nos han seguido sobre todas estas webinars y que han estado acompañándonos durante estas casi 2 horas esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.